Sí, Anabel, no. ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, che. Gracias por sumarte al primer ciclo de Hermanos Orientales que estamos Sí. abriendo acá. No, un placer. La verdad que una idea bárbara y aparte muy necesaria, especialmente en estos días. Bien, Así ¿por es. qué? Empecemos, a mí no sé, Belén, me encanta empezar por lo primero que nos tira el entrevistado. Sí. ¿Por qué usaste la palabra necesaria? ¿Qué se te vino a la cabeza? Bueno, bien lo mencionaste vos, José. Siria hoy está atravesando un momento de quiebre como no ha vivido durante siglos Ujú. y bueno, bien sabemos, y esta es la razón que se le da el título, en Siria hay una población cristiana muy grande, muy diversa, Sí, y que componen muy fuertemente no solamente el tejido social, sino también el político y el histórico. Entonces, hoy Siria y más que nada la población de fe cristiana está atravesando un momento de no solo de incertidumbre, sino de miedo, de persecución y hasta incluso de tener que salir del país por, bueno, por una especie de gobierno interino que hoy está asumiendo el poder en Siria. Así que me claro. parece muy importante poder aclarar lo importante de la cristiandad que tiene Ujú. Siria, y bueno, Siria y toda la región en realidad, Claro. pero es importante poder siempre retomar y rever este tipo de discusiones. Ujú. Para que podamos conocer en detalle, Anabel, situarnos también en contexto para quienes quizás nos estemos encontrando por primera vez con esta realidad, ¿cuáles son los detalles de la historia del cristianismo presente allí en Siria Mm. que es valioso que tengamos en cuenta o algunos datos básicos que sería importante manejar? Bueno, más que nada, y esto siempre lo traigo, José bien lo sabe, hay un pueblo en el mundo que aún conserva la lengua de Cristo, que es Mm. Malula, está a las afueras de Damasco. En Malula está la primera iglesia de toda la humanidad, que creo Mira. que es del Ajá. año 313, si mal no me equivoco. Eh, Ese pequeño monasterio, insisto, todavía conserva los ritos y las misas propias de lo que sería el cristianismo de origen, y los pobladores todavía hablan el arameo, pese a que es una lengua que podríamos decirse muy local, muy nativa. Ujú. Eh, digamos, eso es lo principal. En Siria hay muchas formas de vivir el cristianismo, digamos, hay muchas ramas, pero todas tienen como este punto en común, ¿no? La importancia que se le da a a la historia misma del nacimiento del cristianismo. Digo, Claro. tenemos esa iglesia, podríamos decir, ese pequeño monasterio que está en Malula, Ujú. como también podemos hablar hay una iglesia que se llama Nuestra Señora de Sednaya, que también está a las afueras de Damasco, eh, y en esa iglesia se dice y está escrito que tuvo dos apariciones de la Virgen María, Ajá. eh, y por esa razón se considera esta iglesia el segundo lugar más sagrado del cristianismo después de Jerusalén. Eh, Bien. Todo esto está en Siria y está en Damasco. Y siempre se suele pensar que el gran punto importante del cristianismo en Siria es Alepo, pero Damasco tiene una cantidad, un contenido religioso, histórico religioso muy grande. Claro. Así que, bueno, y eso por decir algunas cosas, digo, ya el hecho de que en Siria todavía se hable la lengua de Cristo, que Cierto. después de cantidades de conquistas, Claro. de imperios, de guerras que se han vivido, hay iglesias que todavía siguen en pie, hay iglesias que se transformaron y que quizás hoy sean mezquitas, pero que tienen todavía ese valor que le digo que todos los sirios le dan al cristianismo. Por ejemplo, en la mezquita que está pasando al Hamidiyya, que también está en Damasco, al final, en medio de la mezquita, está la tumba de San Juan el Bautista. Ajá. Y, es, y ahí mismo, donde los musulmanes van a rezar, también le rezan a San Juan el Bautista. Mm. Eh, Wow. entonces, también esta cosa de la unidad de Claro. la población sin importar el credo, la unidad y,
y el compartir, ¿no? Las distintas cositas que tiene cada una de las religiones. Claro. Vos, Anabel, recién fuiste mencionando, hiciste una distinción geográfica muy interesante, mencionaste Alepo y Damasco. Te queríamos preguntar si la población cristiana en Siria, podríamos decir, está concentrada geográficamente en alguna parte de Siria o está bastante difuminada o repartida. ¿Cómo sería la geografía del cristianismo, digamos? Bueno, en realidad, lamentablemente, siempre hay barrios de cristianos, barrios de musulmanes chiitas, barrios de musulmanes sunitas, Bien, pero por lo general en la calle ves mezclando, todo mezclado. claro. En Alepo y en Damasco hay grandes concentraciones porque hay muchas iglesias, Alepo y Damasco. y después tenés pueblos que tienen sus capillitas o sus iglesias, pero digamos, en esos pueblos quizás no se vive tanto como en las grandes ciudades, como son Alepo y Damasco, pero bueno, también tenés, digamos, en Latakia, que es la costa, también hay mucho cristiano, en los pueblos de Homs, que es en el centro del país, también hay muchos. En realidad es más disperso, pero siempre vamos a encontrar barrios que pertenecen a religiones. No es así tan estricto, pero sí encontramos eso. Claro. Insisto que igual Damasco y Alepo son, digamos, las grandes Urbes. zonas, por así decir. Bien, bien, bien. Por lo que escuchamos, entonces nos encontramos con un paisaje muy diverso, si se quiere, en relación a la fe, a la expresión religiosa, específicamente sobre el cristianismo. También nos decías que había distintas tradiciones presentes. ¿Cuáles podemos considerar, por ejemplo, y por qué signos quizás las podemos reconocer? Bueno, hay un montón, digamos. Sí. Dentro de lo que serían los cristianos ortodoxos podemos encontrar, por ejemplo, a los grecos ortodoxos de Antioquía, a los Ajá. sirio ortodoxos también de Antioquía, Mira. a los católicos melquitas, después tenés a la iglesia anglicana, al nuncio apostólico en Siria, que es representante del Papa en Siria, Sí. a la iglesia caldea, a los ortodoxos armenios, a los católicos armenios, digamos, Ah, hay un montón, sí. es muy variado, pero bueno, insisto que hay una unidad muy grande de todas estas Claro. ramas, como podríamos decirle, y que tienen mucha representación. Bueno, ahora está un poco difícil el tema por la situación política que está viviendo Siria, Sí. pero tiene representaciones muy importantes, digamos. Tenés a los 3 patriarcas, que son como los jefes de los credos cristianos de Oriente, Ajá. y cuya sede de todo Oriente está en Damasco, como por ejemplo el patriarca greco-ortodoxo de Antioquía y de todo Oriente, que está en Damasco, el patriarca sirio-ortodoxo de Antioquía y de todo Oriente, que también está en Damasco, el patriarca de Antioquía y de todo el Oriente, de los grecos católicos melquitas también, Claro. y bueno, todo de todo Oriente se concentra en Damasco. Eso es, digamos, es para pensar Claro. cómo toda la cristiandad oriental está concentrada en Damasco. Podría estar en otro lugar, podría estar, qué sé yo, en Tiro, en el Líbano, o qué sé yo, en Jerusalén, Claro. pero está concentrada en Damasco. Es Y como si dijéramos, por ejemplo, qué sé yo, el mundo latino está nucleado en Roma, Claro. el mundo, algo así, digamos, es Damasco el claro, epicentro. tal cual, Toma. sí, tal cual, pero aún así también de lo que podríamos llamar los cristianos occidentales también hay representación, insisto, Claro. Que digamos está la iglesia anglicana en Siria. Ahí va. Entonces tenés digamos, una gran diversidad, pero insisto que todos tienen este consenso de lo importante que es, por ejemplo, Malula, lo importante que es Nuestra Señora de Sednaya, lo importante de la tumba de Juan el Bautista que está en la mezquita. O sea, hay una unidad muy grande por todos los atributos históricos que tiene Siria. Claro, claro, claro. Y me imagino que así como hay una gran variedad de tradiciones cristianas, las hay también, las podemos hablar en otro momento, tradiciones musulmanas. Vos acá acabás de revelar que cristianismo no es una sola tradición, sino que hay un montón. En el mundo islámico de Siria también, me imagino que hay de todas las tradiciones.
Totalmente, totalmente. Bueno, como les digo, tenés los sunitas, los Claro. alawitas, los chiitas, y hasta hace unos meses en Siria esa unidad era muy estricta y muy valorada. De hecho, en todas las ciudades, absolutamente todas las ciudades de Siria, vas a encontrar una mezquita y al lado una iglesia. Bien. Siempre. Claro. Bien, Y bien. incluso cuando comenzó la guerra, muchas personas se refugiaban no importaba el credo, se refugiaban en las mezquitas o viceversa, se refugiaban en las iglesias, porque nadie pensaría en su sentido común Claro. que durante una guerra alguien atacaría templos. Claro. Quizás sí atacar, no sé, búnkeres militares, centros de inteligencia, pero templos nadie pensaría eso. Claro. Y así la gente, no importaba la religión, se refugiaba con sus hermanos de otras religiones, pero en los templos como si fuese un símbolo de protección o de defensa del país. Claro. Me llama un poco la atención, Sí. particularmente desde el propio desconocimiento, te digo, Anabel, y estoy aprendiendo muchísimo en estos pocos minutos. Me llama la atención todo lo que remarcás en torno a la unidad, al ecumenismo, al encuentro de religiones, porque en general las noticias que nos llegan desde Sí. aquí, que tienen que ver con lo que decíamos antes, situaciones de conflictos, muchas veces allí en el medio aparece la religión, conflictos que se realizan también, entre comillas, en nombre de Dios, pero vos estás remarcando esto, la unidad del propio pueblo. Creo que es algo que se puede decir una vez que se ha visitado Siria y se ha tocado, se ha conocido la vivencia del propio pueblo, porque eso tiene que ver con lo cotidiano también. Sí, no, ni hablar. De hecho, muchas veces se ha insistido desde Occidente en hacer una división que no existe. De hecho, vos vas por la calle y que no le importa a nadie si tenés la cabeza cubierta o si tenés un rosario colgado en el cuello, porque es algo, digamos, algo natural. De hecho, todas esas divisiones que intentan fogonear desde Occidente son eso mismo. Por ejemplo, cuando se creó una unidad que se llamaba los Hermanos Musulmanes, que fueron creados por Gran Bretaña, eso instaló el extremismo religioso, especialmente islámico, porque, bueno, hay que también tenerlo en cuenta, en Medio Oriente la gran mayoría de la población es musulmana. Claro. Y a partir de generar ese sectarismo, también se fue alimentando en los medios de comunicación que Siria o Líbano o Palestina, en su defecto, tenían estas confrontaciones diarias, constantes y permanentes que no permitían, digamos, la vivencia en paz o pacífica de la vida política. Claro. Y entonces, bueno, al alimentar eso también se tiene en cuenta de que Siria o todo Medio Oriente son lugares inestables o de conflicto permanente, y no es verdad. Hoy por hoy sí se está viviendo, digamos, una persecución a personas de otras religiones, pero justamente porque quienes tomaron el poder son extremistas religiosos. Ahí va. Claro. Y tienen esta lógica occidentalista. Claro, eso te quería preguntar, Anabel. Vos estás describiendo un escenario de convivencia, estás describiendo un escenario, digamos, podríamos decir, sí, convivencia, no quiero usar la palabra coexistencia, porque para mí la palabra coexistencia significa aguantarse al otro. Y acá no es que me estoy aguantando, están conviviendo cristianos de distintas tradiciones, musulmanes de distintas tradiciones. Sin embargo, la noticia que llega es la de una persecución de un grupo sobre otro. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? ¿A qué se debió? ¿Qué ocurrió? Que de repente esa coexistencia, usé la palabra que no quería usar, esa convivencia se quebró o la quebraron. ¿Qué pasó ahí? Bueno, desde hace mucho tiempo que en Siria está intentando gestarse esta idea de unirse a un gran califato en la región. Sí. Después, ¿quién impulsó esa idea? Bueno, eso es para debatirlo a largo y tendido, pero sí está esta idea de la unidad a partir de lo religioso, de lo monorreligioso, por así decir, como que solamente sea a partir de la religión de un solo sector. O sea, hay un sector político que propone eso, digamos, solo un credo. Claro, un credo y que después se respete
digamos, los credos ajenos, pero siempre bajo la ley islámica, que es la Sharia. Bien. Eso, digamos, qué sé yo, se impuso en un montón de países, por ejemplo, los del Golfo y demás, pero los países del Golfo y los países del Levante Mediterráneo tienen dos culturas, derroteros distintos. A ver. Muy distintos. Entonces, es muy difícil poder acaparar desde una sola rama religiosa, poder acaparar toda la población, porque es muy diversa. Claro. Es muy diversa y van a tener que romper con toda la historia de la humanidad, porque no le pertenece solo a Siria, digamos. La verdad es que hoy las poblaciones, los sectores que más la están padeciendo, sí, son los cristianos. Bueno, los alawitas, ni hablar, que los alawitas es la religión del gobierno saliente. Bueno, son los sectores que más la están padeciendo. Bueno, los musulmanes chiitas siempre la padecieron, porque son la rama que responden a Irán. Claro. Y la rama que responde, por ejemplo, a Arabia Saudita, que son los sunitas, también a los turcos, son los que hoy están tomando la batuta en Siria, pero desde un ejercicio total y completamente equívoco, porque, digamos, el Islam sunita no es eso que están ejerciendo, no es eso. El Islam no es eso. Levantar las armas, Claro. Atropellar a la gente, etcétera. Todas estas cuestiones no son parte de la Sharia. No están en ningún lado documentadas que este es el ejercicio de la fe. Claro. Así que lamentablemente lo que estamos viendo no es una cuestión meramente religiosa, sino geopolítica. Claro. Lo hacen parecer que es religioso, pero no es religioso. Claro. Hay otros intereses atrás de cada facción, digamos. Totalmente, sí, totalmente, y hay otros países y otras personas. Claro, claro. Qué bueno desmitificar eso también, que tengamos este tiempo para conversarlo y para conocerlo. Si les parece, hacemos un corte en este recorrido, una pausa, para dejar lugar también a los oyentes televidentes que están atentos a esta hora, quienes tengan consultas, quizás para aprovechar por aquí la presencia de Anabel, aprovechar de su conocimiento y de su claridad también para explicarnos. Queda disponible el WhatsApp y el chat de YouTube para que se puedan acercar por allí, José, comentarios, consultas, inquietudes, y a la vuelta continuamos un rato más. ¿Te parece? Me parece perfecto. Hacemos la pausita. Seca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. אני רק מבקש לאלוהים שחוסר עמוד יעבור לי מיד אישור שלא ייתנו לי סתירה שתופר שרד את המזל שלי הנה סלוק יאללה אנא תקולר במסיה תנגוש כביר ידוז ביקוע יזהק ונתן es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Continuamos en Estamos en Red, en este espacio que nos convoca cada miércoles. Hermanos Orientales, para conocer también el corazón del pueblo en Medio Oriente. Hoy, como decíamos, haciendo pie en Siria, de la mano de la licenciada Anabel Sichero, politóloga de la comunidad siria de Argentina. Y para ella llegan muchos agradecimientos a esta hora, sí. por la claridad que mencionábamos. Hermanos que escuchan desde distintos lugares del país. Silvia, presente desde Mayor Buratovich, provincia de Buenos Aires. Vilma, desde Jujuy, unida a la transmisión también. Alicia, cuánto aprendemos en este espacio, deja su agradecimiento. También por aquí el mensaje de Josefa, que me parece que muchos nos podemos identificar A ver, con su ¿qué dice? comentario. Qué belleza de conocimientos de Anabel, Toma. dice Josefa. Hay cosas que yo no las entiendo, pero es también porque mucho no me interesé. Pero esto nos invita a investigar y estudiar temas como estos. Envía sus bendiciones y sus agradecimientos, Josefa. Qué grande. Es la idea del espacio, que vayamos conociendo esto que la verdad nos parecía totalmente desconocido. Ese es el sentido del Hermanos Orientales que estamos haciendo todos los miércoles. Bueno, acá justo entró en el chat una preguntita de Antonella. Dice, es una pregunta para Anabel, se la vamos a hacer llegar. Pregunta si existen líderes religiosos que trabajen por la unidad entre cristianos y otras religiones. Me imagino que estaba preguntando de Siria. Y después, bueno, vamos con esa pregunta, pero después acá me quedé pensando en algo que mencionó Anabel, que hay una advocación mariana que es Siria, Nuestra Señora de, tengo miedo de pronunciarlo mal, vamos a ver cómo me dice Anabel, Sednaya, vamos a después de decirle que nos diga cómo se pronuncia para poder buscarla. Buenísimo. Porque yo tampoco sabía que había una advocación mariana siria. Anabel, no sé si estás escuchando, pero bueno, está esa pregunta del oyente, Antonella, si existen líderes religiosos en los cuales podamos referenciarnos y que nos hables de esta devoción mariana. Bien. Bueno, a ver, líderes religiosos, sí, los hay. Quizás que no son grandes referentes, pero sí hay un montón de padres que nosotros en árabe les decimos abuna. Abuna es como decir nuestro padre. Pero así como grandes referentes, y lamentablemente no quiero ser pesimista, pero los han matado a todos. Uy, qué Así fuerte. que, sí, no, es fuerte. Porque justamente poder abogar a esta unidad religiosa que implica que también haya una unidad social y política, también es un poco... Hay que ser valiente también, hay que ser valiente porque es... Exponerse. Es exponerse, tal cual. Claro. Bueno, ni hablar de Nasser Allah, que es era un Sayyid, que Sayyid es como decir un gran referente del Islam chiita. Claro. Bueno, fue asesinado el año pasado, pero era un gran promovedor de la unidad religiosa. Mira. No, bueno, lamentablemente son voces quizás un poco más chicas, no hay grandes referentes. Claro. Bueno, el Papa Francisco, yo diría. Sí, tenés razón. Pero no, digamos, que sean reconocidos por lo menos y que sean autóctonos de lo que es Siria. Claro. No, lamentablemente, ahora no. Antes, bien. Y esta vocación, eso, ¿cómo se pronuncia? Sednaya. Sednaya. ¿Cómo es? Nuestra Señora de Sednaya. A ver. Sí. La verdad es que es una iglesia, yo diría que es casi una basílica, porque es enorme y tiene un convento también. Y al fondo hay como una especie
de recorrido de árboles de plantas de olivo, Sí. y al fondo hay una pequeña capillita que es donde se refugiaba la Virgen María. Mira. Y Setnaya en árabe, bueno, en realidad no es en árabe, es en arameo, significa Nuestra Señora. Así que es un poco redundante decir Nuestra Señora de Setnaya, Claro. porque Claro. Nuestra Señora de Nuestra Señora. Mira. Pero sí, es enorme, es gigante, tenés que subir un montón de escaleras para poder llegar, y todo el pueblo gira en torno a esa iglesia. Claro, Eh, claro. Es enorme, y como les digo, es el segundo lugar más sagrado del cristianismo, después de Jerusalén. Ahí en el oriente. Estoy impresionado con que se siga hablando el arameo. Yo también creía que era una Sí. lengua que totalmente desaparecida. En Siria la lengua de Cristo está viva y la gente la habla, la conversa. Eso también es un dato increíble. Ojalá perdure en el tiempo, porque me imagino que no será la gran mayoría de la gente la que habla el arameo. No, Claro. no, ni hablar. Se enseña, en las escuelas se enseñaba, y obviamente que se enseña de padre a hijo, Claro. y es muy propio de lo que se llama, es un cordón, como una especie de conurbano de Damasco, que se llama el Rif de Mashek, que son una cadenita de pueblos que están como rodeados por una cadena montañosa que se llama el Kalamun. Todos esos pueblos son de origen arameo, de hecho mi familia también, así que yo en realidad no me considero árabe, yo me considero aramea, porque es de donde viene mi pueblo. Pero bueno, es todo ese cordoncito alrededor de Damasco, solamente está ahí, no está en Alepo, no está en Homs, solamente está ahí, y son de digamos, un contenido histórico de la Sanflauta. La verdad es que tenés desde cavernas de 40.000 años, donde vivía el hombre de piedra hace 40.000 años, tenés estas iglesias que son del año 1500, que todas resistieron, digamos, al dominio romano, y bueno, luego se convirtieron en iglesias. Y bueno, y luego sobrevivieron a toda la guerra desde el 2011 hasta ahora. Claro. Que todavía no termina. ¿O terminó? ¿Cómo está eso? Y yo diría que esta es, para mí, no sé si decirle guerra, para mí es un estado de caos permanente, casi entrando a un estado fallido. Quizás no estamos viendo la típica o clásica guerra de trincheras, pero sí estamos viendo persecuciones y gente refugiada y gente desplazada internamente, casi igual a lo que se vivía años anteriores. Así que la gente también la está pasando mal, hay hambre. Entonces yo diría que es casi una consecuencia de todo lo que está pasando, pero está dentro del mismo proceso. Para mí no terminó nada. Claro. Sin dudas, sin dudas. Nos mencionabas, Anabel, en el primer bloque también, la importancia de Damasco como una ciudad central para el cristianismo, y creo que es también la ciudad que más nos resuena cuando hablamos de Siria. ¿Por qué hay una centralidad allí? ¿Se debe a la historia, a algún momento específico? ¿Cuál es la razón? Bueno, Damasco es la primera ciudad habitada de la humanidad. Ya es con decir, o sea, es la primera ciudad habitada ininterrumpidamente, nunca dejó de estar habitada. Y ahí es donde, digamos, nacen las primeras leyes, el primer idioma, las primeras notas musicales. Todo nace en Damasco, que al principio era una ciudad, ¿cómo podría decir? Como de paso, en lo que se llamaba la Ruta de la Seda, y luego se fue transformando, digamos, en lo que podría ser una ciudad de grandes intelectuales, de universidades, de mucha lectura, de mucho, digamos, de estudio, ¿no? De grandes pensadores. Universidades, me imagino también. Sí, Claro, totalmente. claro. Y ahí, digamos, se fueron dando las primeras grandes construcciones. Como les digo, lo que antes era esa mezquita donde hoy está enterrado Juan el Bautista, antes era una iglesia, antes era un templo pagano dedicado al dios Júpiter, antes, y digamos, siempre fue una zona de mucha fe.
Claro, No importa, digamos, para qué religión, siempre fue una ciudad de mucha fe y luego se fueron dando, digamos, las diversas construcciones alrededor de esa gran mezquita, que hoy es una mezquita, y, y digamos, tenés muchas iglesias al lado de mezquitas, como les digo, y bueno, ni hablar, insisto, Damasco está rodeada por todo este conurbano claro, arameo, que podría ser como considerado un gran fuerte, porque alrededor tenés toda una cadena montañosa. claro, Este, Damasco, digamos, es así por todo su devenir histórico. Claro. Ni hablar, insisto, la primera iglesia de la humanidad está en Malula y, y toda esa gente de alguna manera también fue llegando a Damasco, claro. porque es el conurbano, uno va y viene. Sí, Cuando sí, sos de un pueblo que está al lado de Damasco, terminás tarde o temprano yendo a Damasco para estudiar o para trabajar o para lo que sea. claro. Entonces todas esas culturas de los pueblos que están alrededor de Damasco también se fueron llevando a la ciudad. Y insisto, hay una convergencia, por así decir, de de estos pobladores que también convivían con todos los viajeros que viajaban desde el Oriente Lejano, Claro. hacia Europa. Entonces, tenés como una mezcolanza, no diría un mestizaje, pero es como una convivencia de distintas culturas en un solo lugar. Eh, Yo eso, hizo, acá, eso hizo también que la gente también, al mostrar esa hospitalidad con los viajeros y demás, también mostrara mm, lo que significa la sirianidad. Mirá, claro, la sirianidad, qué me buen gusta ese término para... término. Vos sabés que mientras Anabel va hablando, Sí. yo voy googleando para ir enterándome de más datos y mencionó la ruta de la seda, sí, Ujú. realmente la ruta comercial que sale de Shanghái, China, hasta Estambul, pasaba por Claro, lo hace Damasco un ya lugar de desde paso. hace casi 1000 años, o sea, una ruta comercial antiquísima. Y googleando más también me encuentro con que hay un santo de la iglesia que es San Juan Damasceno, y cuando digo Damasceno es justamente el También te lleva a gentilicio de Damasco. Damasco. Entonces está bueno esto para conocer, y quienes nos están escuchando y quienes nos están mirando por YouTube, sumergirnos más en el conocimiento de Siria. Y ya para ir cerrando, Anabel, obviamente te agradecemos de corazón que te hayas sumado al primer Hermanos Orientales. Bueno, hago el comentario, Anabel se dedica permanentemente a hacer análisis históricos, políticos de Ujú. actualidad. ¿Dónde te podemos encontrar o dónde te podemos seguir si alguien tiene consultas Sí, porque o quedaron quiere muchas saber más? pendientes, Tal así cual, que tal cual. genial el dato. Bueno, yo estoy en diversos programas de radio, estoy en programa Orígenes, que es un programa de mi colectividad en Argentina, Ajá. Programa @programa Orígenes. Orígenes. También hago stream sobre política internacional en @tercermundo, Bien, _oc. Y bien. bueno, y nos dedicamos, yo por lo menos me dedico exclusivamente a Medio Oriente, pero bueno, dentro de ambos programas tenemos compañeros que hablan de otras regiones. Y Bien. bueno, y un datito más que quiero tirar A Sí. ver, también, porque siempre se insiste en que el Papa Francisco es como el primer papa no europeo, sí. y quiero decirles que Siria le dio 5 papas a la humanidad. Apa. Mirá. De hecho, el último, antes de que empezara toda la cadena de los europeos, hasta que llegó el 2013, Mm. fue Gregorio III, Sí, que fue creo que en el año 730. mira, Y bueno, y antes de eso hubo 4 papas más que nacieron en Siria, lo que hoy es Siria o lo que en su momento era Siria. claro, Este, no sé, yo te nombro los que me acuerdo. Tenés está a Juan bueno. V, a San Sergio el primero, a Constantino I, que bueno, algunos nacieron en Antioquía, pero Antioquía antes de la Primera Guerra Mundial era Siria. Claro, Este, y bueno, sí, Siria le dio 5 papas a la humanidad que, Mirá. o sea, junto con el Papa Francisco, no eran europeos, así que son datitos para tener en cuenta. datazo, yo diría Buenísimo. datazo más que Sí, datito. realmente. Papas sirios hubo, está bueno el dato, muy bueno, yo también me acabo de sorprender. Acá Soledad en el chat nos pone qué maravilla, están llegando Sí, muchos mensajes, pero bueno, como dijo Anabel, programa Orígenes, la pueden sí. escuchar.
y en Instagram, @tercermundooc. _oc. Allí ella va a estar, está con sus amigos transmitiendo. Anabel, mil gracias por tu espacio y gracias porque no es la primera vez que te sumás a Radio María, así que gracias de nuevo. Y bueno, que tengas hasta la próxima, que esperemos que sean más. Muchísimas gracias a ustedes e insisto, les agradezco por traer esta discusión tan necesaria. Gracias. Abrazo enorme, Anabel. Chau, chau. Gracias.